Dos versículos vamos a tomar ahí nada más. Vamos a orar primeramente. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra, Señor, por todas tus maravillas que has obrado desde la eternidad, Señor, que sigues obrando, Padre, y tú seguirás obrando, Padre. Bueno, hasta que toda tu palabra, Señor, se cumpla, sin que falte ni una sola tilde, Señor. Te damos la gloria, la honra, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres Dios. Bendice, Padre, tu palabra y ayúdanos a entenderla, Señor, pero principalmente a ser hacedores de ella. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver en esos dos versículos de Marcos 1, 14 y 15, el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si la historia no me miente y la teología tampoco, Marcos fue el primer evangelio que se registra como escrito oficialmente. Entonces, pues es el primer evangelio que se escribe y las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo empieza con dos imperativos. Nos da dos mandamientos nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Sí, entonces, de esos dos mandamientos que el Señor nos da, no los podemos separar. Si separamos uno del otro, ya no vamos a tener una fe que salva. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo en lo los pilotos llevan un termodúo. Es un aparatito que tiene un termostato, un sensor termomagnético que hace que se abra el unitrol para que cuando tiene que prender, el piloto manda la señal que abra el gas, abre el gas y prende. Y cuando calienta, le manda la señal que ya está caliente y que lo tiene que apagar. Entonces se llama termodúo. O sea, dos cosas, ¿no? Si uno de los dos ya no funciona, ya tu boiler prácticamente se descompuso. Y es una falla muy común en los boilers. Entonces, así igual acá nosotros. Si le quitamos uno de los dos mandamientos, ya no vamos a tener una fe que salva. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ese ejemplo de Marcos, o vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí están los dos verbos que les estoy diciendo. Dice que arrepentíos y creed. Sí, a veces como que nos pasamos de largo y solo le damos importancia a arrepentíos, pero está dentro del mismo aliento, dice arrepentíos y creer. ¿Sí? Cosa que no vamos a poder separar. Y les contextualizo un poquito. Está Marcos, el que pregonaba o vino a allanar el camino para el Señor, para la llegada del Señor, pues también predicaba sobre el arrepentimiento, ¿no? En ese momento, esa voz potente que tenía el Señor para el inicio de, o para que fuera conocido su evangelio, es encarcelada. ¿Sí? Ya sabemos que fue Juan encarcelado y justo en ese momento, bueno, no justamente pasó un tiempo, no sé cuánto, es cuando ya Jesús empieza públicamente su ministerio. Y es cuando llega y nos dice eso. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Sí? Entonces, vemos que Jesús no llega y viene y les dice, los amo mucho y tengo un plan maravilloso para sus vidas. No viene con esas palabras. Tampoco viene y les dice, están todos condenados, hijos del diablo. Ya después se los dice más adelante a los fariseos, pero tampoco llega así. ¿Sí me explicó? O sea, él llega y les dice, arrepentíos y creed. ¿Sí me explicó? O sea, nos vamos a veces a los extremos, pero tenemos que ir viendo cómo es que el Señor comenzó su ministerio, ¿no? Y va y empieza en Galilea. Galilea era considerada por la élite judía como algo así despreciable, ¿no? Hace cuenta,
pues algo que no tenía valor o que no podía haber nada bueno en ese lugar. Y Jesús lo escoge para iniciar su ministerio en ese lugar, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Dice, el tiempo se ha cumplido. No se trata de un tiempo cronológico, ¿sí? Sino de un tiempo de la acción decisiva de Dios para la salvación. ¿Sí me explicó? O sea, no es un tiempo que digamos una semana, un mes, un año, no. Está hablando que es el tiempo propicio para que inicie de parte de Dios esa acción decisiva, o sea, eres el que decide que el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo comience. Ahora, el reino de los cielos, o el reino de, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, no es un reino terrenal y político, como ya lo hemos explicado, tampoco es un reino religioso, sino es el gobierno soberano de Dios en todo el campo de la salvación, ¿sí? O sea, Dios es soberano en la obra de salvación. Entonces, ese es el reino, o lo que está aquí hablando específicamente nuestro Señor Jesucristo, es eso. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios en todo lo que tiene que ver con la salvación, ¿no? Aunque posteriormente, pues ya un reino de Dios en el corazón de los hombres, de aquellos que van a creer, ¿no? Aunque también ya después, pues sabemos que el Señor va a gobernar en el milenio, pues ahí va a tener ya así un reino terrenal, ¿no? Pero aquí está hablando de la soberanía de Dios en la salvación. Sí, entonces ahora ya empieza arrepentidos y creer en el Evangelio, o sea, también es específico el Señor. ¿Sí me explicó? O sea, dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Ya sabemos que el Evangelio es todo lo que implica la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en términos generales, ¿no? No, o sea, no dice la ley, no dice tantas cosas, ¿no? Que se van agregando. Dice en el Evangelio. Pero entonces para esto vamos a ver qué es el arrepentimiento, porque a veces tenemos una concepción muy básica pues de las cosas, ¿no? Del Señor, del arrepentimiento, la fe y tantas cosas que no profundizamos en ello. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Tal vez hemos aprendido una definición muy pobre, por decirlo de una manera, que nos lo ejemplifican como el arrepentimiento que vas caminando hacia tu rumbo y te das la vuelta y empiezas a caminar como que de regreso, ¿no? Como que tiene algo que ver, pero realmente no es algo así, ¿no? En la red yo encontré lo siguiente, se los voy a leer tal cual lo encontré. El verdadero arrepentimiento es una vuelta en la dirección contraria a lo que se estaba diciendo. El arrepentimiento incluye un cambio de dirección del camino que transitábamos, ¿sí? No se limita solamente a confesar el pecado, sino también a apartarse del mismo. Un verdadero arrepentimiento conduce a una transformación, ¿sí? Suena bien, o sea, suena como que un tanto lógico, ¿no? Pero para poder entender el arrepentimiento bíblicamente, debemos, pues lógico, ir a la palabra de Dios, pero o específicamente en este punto, tenemos que ir a lo que es el griego. En esta ocasión tenemos que ver la palabra en griego, ¿no? Pero quisiera darles antes una referencia en Juan 2, 1 al 4, para que veamos sobre el tiempo que dice el Señor, el tiempo se ha cumplido. Juan 2, 1 al 4.
¿Ya lo tienen? Bueno, desde el 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sí, ven, esa hora, otras versiones dicen tal como tal cual tiempo, pero repito, no está hablando de un tiempo cronológico. Ese tiempo que se estaba refiriendo aquí Jesús cuando le dice no ha llegado mi hora, es precisamente cuando empieza su ministerio, dice el tiempo se ha cumplido. O sea, ha llegado ese tiempo. Cuando fue invitado a estas bodas, no era el tiempo en que iniciara su ministerio. Pero cuando acá dice el tiempo se ha cumplido, o sea, ha llegado ese tiempo, no cronológico, ¿sí? Ahora, les decía que tenemos que ir al griego, y esa palabra en griego se llama metanoia. Metanoia. No sé pronunciar griego porque ni siquiera sé griego. Y su significado más básico es cambio de opinión. Cambia, ¿no? De la definición que tenemos de arrepentimiento, cambio de dirección. Con cambio de opinión, sí hay una diferencia ahí, ¿no? Es muy complicado el griego porque cambia la traducción dependiendo si tiene un verbo antes, si tiene un verbo después, contexto histórico y todo mucho. Es más difícil que el hebreo. Entonces es muy difícil basarte en una palabra griega y poderlo explicar cuando no tienes un estudio en griego, ¿no? Entonces, lo básico es así como cambio de opinión, ¿no? Metanoia. Entonces, metanoia se forma de dos palabras griegas. Meta, que quiere decir más allá, ¿sí? O sea, de hecho, una carrera tiene una meta, tienes que pasar la meta, ¿no? Entonces tienes que ir más allá. Eso. Y nous, que quiere decir mente. Entonces, si la juntamos, esa palabra ya se dice metanoia, que quiere decir más allá de nuestra mente, o más allá de lo que la mente carnal o natural puede percibir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, podemos decir que Jesús no está diciendo que tenemos que cambiar, o Jesús nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra mente, no tanto en la dirección por donde vamos. Eso viene como consecuencia ya de haber cambiado la mente. ¿Sí? Para poder ser parte del reino de los cielos, ¿sí? Tenemos que ir más allá de nuestra mente carnal natural y adquirir una mente espiritual y celestial. Eso solamente es por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces el arrepentimiento en sí mismo podemos decir que es un cambio de mente. También van incluidas las emociones y los sentimientos, pero tiene que empezar en la mente. ¿Sí? Como es parte del reino de los cielos, solo Dios puede hacerlo. El arrepentimiento es ir más allá de los sentimientos y emociones. Es una decisión. ¿Sí? Ya me regañaron por decir a cada rato. ¿Sí me explico? Y entonces estoy luchando con ello, perdón. Entonces es más allá, ¿no? Es cambiar y ya no ser igual, sino totalmente diferente. O sea, es un cambio radical. ¿Sí? No, la santificación es progresiva, pero el arrepentimiento sí tiene que dar la muestra que ha sido cambiado nuestro entendimiento. Es redireccionar nuestro entendimiento. ¿Sí? Tenemos un entendimiento basado en el mundo en el que estamos, con todo lo que involucra. Entonces, tenemos que tener ese cambio de mente carnal a una mente espiritual. Santiago 3, 13 al 18 nos está hablando precisamente de la sabiduría de este mundo y la sabiduría de lo alto. Trato de contextualizar lo más que puedo para que, de todos modos, si alguien se queda con alguna duda, se puede acercar conmigo. Santiago 3, 13 al 18.
Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Amén. ¿Sí? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando nos está diciendo que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios, de los cielos se ha acercado, es como si nos estuviera diciendo, o nos está diciendo, ahora hay un rey y hay un reino. Y ustedes pueden ser parte de ese reino, pero tienen que cambiar su mente para poder ser parte de ese reino. Ya vimos acá la gran diferencia que hay entre la sabiduría del mundo, que con la que, bueno, no es tanto que nazcamos con ella, pero la adquirimos porque vivimos en este mundo caído. Entonces tenemos que cambiarla por la sabiduría espiritual, que es del reino de los cielos, para poder pertenecer o entrar al reino de los cielos, ¿no? Ya sabemos, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Está hablando precisamente del mismo contexto, o sea, un cambio radical. Entonces, vayamos a Lucas 15:17. Es la palabra del hijo pródigo, todos la conocemos, el tiempo se va muy rápido, vamos a leerla. Dice, también dijo un hombre, no es cierto, tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, bueno, ya sigue continuando, ya lo recibe el padre, ya sabemos la historia, ¿no? Pero aquí quiero que veamos esta palabra que dice, y volviendo en sí. ¿Sí? Este hijo era insensato desde el momento en que le pidió la herencia a su padre estando vivo. O sea, eso es como diciendo, deseo que te mueras. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya vemos su estado perdido, ¿no? O qué tan mal estaba este joven. Y ya después vemos, le da la herencia, el papá y va y lo gasta con una vida perdida, que en otras, o estudiando esa vida perdida se resume que anduvo pues, en muy mala vida, ¿no? Con mujeres, vino y todas esas perdiciones que había en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se fue degradando? Que fue a cuidar cerdos, cuando para un judío es lo más abominable que puede haber, ¿sí? Y luego se fue a meter con ellos, y luego quería ya comer la comida de ellos. Ya habla de una degradación muy fuerte, ¿no? Aquí, y volviendo en sí.
Sí, sí. Eso es precisamente lo que está tratando de decirnos nuestro Señor Jesucristo. O sea, cambió, o sea, de toda esa vida perdida que llevaba, esos pensamientos malos que tenía, dice que volvió en sí. De repente algo hizo clic, pero no en su corazón, sino en su entendimiento. ¿Y qué dijo? Iré a mi Padre. ¿Sí? Y actuó. ¿Sí? No dijo, ay, hoy tengo flojera, yo creo dentro de 8 días que se me pase la... No, tampoco sabemos si fue inmediatamente, pero pienso yo que sí. Se volvió en sí, dijo, iré a mi Padre. Y se levantó y fue a su Padre, ¿no? Y ya vemos su arrepentimiento porque llegó y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya llegó totalmente con otra disposición, ¿no? Ya llegó con humildad, ya respetando a su papá, ¿no? Entonces así, nosotros, o sea, tenemos que volver en sí, o sea, algo nos tiene que hacer clic en nuestro entendimiento. ¿Sí? Y ahora, más o menos, o espero que con el contexto que les sigue dando, vamos a Romanos 12:2, que es clave. Bueno, toda la palabra es clave, pero vamos a Romanos 12:2. Todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Yo más o menos, según me lo sé de memoria, pero siempre mejor lo leo porque luego lo ando diciendo al revés. ¿Ya lo tienen? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Y ahora podemos ver aquí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Sí, vamos viendo cómo más allá de los sentimientos, es cuestión de cambiar nuestra perspectiva de la realidad, ¿sí? Ahora está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ustedes están viviendo en esta realidad. En ese tiempo sabemos que los fariseos ya le habían aumentado a la ley no sé cuántas leyes más y ya eran más mandamientos de hombre y todo eso. Esa era su realidad para ellos en ese tiempo, ¿no? Entonces Jesucristo le diciendo, el reino de los cielos está acercado. Ahora viene una nueva realidad y tienen que moldear su mente a esa nueva realidad para que puedan ser parte de esa realidad, ¿sí? Entonces aquí vemos que dice que no nos conformamos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Y ahora nosotros también podemos confundir a veces el remordimiento con el arrepentimiento. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Ya vimos que el arrepentimiento es metanoia, así metanoia, y el remordimiento es otra palabra que se llama metamelomai, ¿sí? Que no tienen la misma raíz, pero son totalmente diferentes, ¿sí? El remordimiento es que sientes una gran culpa por algo que hiciste mal. Se te hace un nudo en el estómago por eso que hiciste mal. Puedes llorar, puedes sentir mucha angustia, mucha tristeza, pero no pasa de ahí. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces hemos venido nosotros al altar, bueno, aquí a este lugar, llorando, prometiéndonos a nosotros mismos y a Dios que vamos a ser mejores, que vamos a cambiar? Oran por nosotros, nos vamos y nos sentimos bien, ¿sí o no? Y a los 8 días estamos exactamente igual, en el mismo lugar con la misma condición. ¿Cierto o no es cierto? O sea, no lo digo por nadie, o sea, yo lo he experimentado, he venido, me he quebrantado, pero solo es por el miedo a las consecuencias de mi pecado, ¿sí? No es un arrepentimiento. Y el Nuevo Testamento nos da un ejemplo de quién fue quien experimentó esa angustia que lo quemaba por dentro. ¿El fariseo orgulloso? No.
El rico que se fue triste, ¿se acuerdan? Que fue con Jesús y le dijo, ya le dijo, ve y vende todo, y no quiso y se fue. Tampoco. Pedro, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, tampoco. Fue Judas Iscariote quien vendió a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que experimentó un remordimiento, no un arrepentimiento. ¿Por qué les puedo decir eso? Mateo 27:3. Si vamos viendo lo que es el arrepentimiento y lo que a veces confundimos con él. Mateo 27:3. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, se ahorcó. Esta palabra que aquí están traduciendo como arrepentimiento está mal traducida. Ahí está metalomai, que es remordimiento. ¿Qué pasó con Judas? Él no tuvo una transformación de su entendimiento. ¿Por qué? Aunque aparentemente experimentó el arrepentimiento, que ya vimos que fue un remordimiento porque había entregado la sangre inocente, pero su actuar fue dictado o resultado de su mismo pensamiento, porque salió y se ahorcó. ¿Sí? Si él hubiera experimentado un arrepentimiento como tal, hubiera ido a Jesús a pedirle perdón, ¿no? por el hecho de que lo había entregado. Pero como no tuvo ese cambio de mente, siguió actuando bajo esa mente que tenía mala. Ya ven que decía que sustraía de la bolsa del dinero y pues no experimentó un arrepentimiento, experimentó un remordimiento y lo vemos porque fue y se ahorcó. O sea, siguió actuando bajo sus mismos parámetros. ¿Sí? Llevo una carrera contra el tiempo. Ahora vemos ahí en Corintios, cuando el Señor dice que la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para vida. Y la tristeza que es según el mundo es para muerte. ¿Sí? Por eso le decía que el arrepentimiento tampoco no está peleado ni tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, pero el núcleo es el cambio de mente. ¿Sí? Porque sí nos duele cuando pecamos, cuando ya el Señor nos muestra la corrupción que hay en nosotros, pues nos dolemos, nos compungimos, nos da tristeza, nos da, ¿sí? Pero el núcleo es que tenemos que cambiar nuestro entendimiento, ¿sí? Ahora, teniendo un entendimiento del reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué pasó con Pedro? Después de que negó a nuestro Señor Jesucristo, ahí viene otra palabra griega que es metaneo, ¿sí? Ahí sí ya está hablando un poco, o la traducción más básica es, sí, un cambio, te vuelves de lo que estás haciendo, ¿no? Pedro ya había transformado su entendimiento, ya había experimentado un arrepentimiento, ya era un hijo de Dios, ya era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cayó como cualquiera de nosotros puede caer y caemos, ¿sí? Pero lo que pasa con Pedro es que él se da cuenta que ha actuado mal y ahora decide actuar correctamente, ¿sí? Entonces ya es un arrepentimiento, pero no para cambiar nuestro intelecto otra vez, sino ya nada más ahí sí como un cambio de dirección. Hicimos algo mal, hay que hacerlo ahora bien, ¿sí? Si realmente nos hemos arrepentido, es un medio que tiene que percibirse o que los demás tienen que darse cuenta, ¿no? Si nos arrepentimos del orgullo, no es porque nos sintamos mal por ser orgullosos,
sino más bien es comenzar a ver a las otras personas como portadoras de la imagen de Dios. ¿Sí vemos? O sea, yo soy un orgulloso y me puedo ofender, o los hermanos, me puedo sentir ofendido fácilmente por los hermanos. Los puedo ver hasta menores o menos que yo, ¿sí? Pero si realmente experimento un arrepentimiento de mi orgullo, entonces ahora mi mente va a cambiar y voy a empezar a verlos como portadores de la imagen de Dios, ¿sí? Ahora, si me arrepiento de la amargura, no es llorar por haber guardado rencor, es comenzar a ver al otro como alguien a quien Dios ama tanto como a mí. Sí, alcanzo a... Sí, entonces un cambio de mente, ahí está la metanoia. Puede ser acompañada por la emoción, pero el cambio de mente es el núcleo. Es la realidad que podemos ver, o es la realidad en que podemos, la otra realidad en que podemos ver el Evangelio. ¿Sí? Les decía, el Señor estaba diciendo, ahora hay un rey, hay un reino, hay un rey, hay un reino, y ustedes pueden ser esa parte de ese reino. ¿Se acuerdan, Pablo, cuando él, allí en Filipenses 3:8, ese sí vamos a leerlo, por favor? Filipenses 3:8. ¿Ya lo tienen? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Es exactamente lo que les he tratado de exponer esta tarde. Pablo comprendió que todo lo que tenía, y no sé si ahí dentro de ese mismo que leímos anteriormente dice, si alguien tiene de qué gloriarse soy yo, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, y él les empieza a decir todas sus credenciales judías que tenía, ¿no? Criado a los pies de Gamaliel y todo eso. Entonces, todo eso era pura religión. Y él dice, lo estimo por basura, por el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Eso es exactamente lo que Jesús dijo al inicio de su ministerio. ¿Sí? Arrepentíos. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen por ahí alguien a la mano? Yo tampoco. El Marcos 1:15 es. Lucas, Mateo, Marcos 1:15, 14:15 si quieren. Ya llegué. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Queda pendiente la fe, que es lo que sigue inmediatamente, lo que está dentro del mismo aliento, pero espero tener la oportunidad de poderles compartir también la fe. Pues eso es lo que el Señor me dio. Llevo un buen tiempo estudiando y tratando de armarlo. Es muy difícil armarlo, digo porque no sé griego, pero creo que se entendió, ¿no? Entonces, pues espero poder compartirles la fe igual desde este punto de vista
que tenemos bajo el mismo contexto. Y les digo, venía preparado porque hoy iba a dar de continuar los de matrimonios, pero como no se quedaron los jóvenes, pues no tiene caso porque, bueno, sí tiene caso porque estamos nosotros, pero también es muy importante que los jóvenes se escucharan, porque trae un tema ahí un poquito más enfocado ahorita a ellos, y entonces por eso preparé dos. Ya le digo al pastor, traté de comunicarme con él para avisarle, pero no funcionaba su teléfono, no sé qué, y ya pues ahorita le pude avisar que si se quedaban, pues les predicaba eso, y si no, pues me dio oportunidad de predicar. Que quedó hoy. ¿Va? Vamos ahora. Padre bueno, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, por tu providencia, Padre, en la cual tú provees todas las cosas para cumplir tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea bendecida, Señor, y actúe o cumpla su propósito por el cual es enviada en cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, bueno, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos, Señor, que podamos, Padre, siempre venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor, para que tú nos sigas instruyendo en tu palabra, nos sigas guiando, Señor, nos sigas redarguyendo, exhortando, corrigiendo. Padre bueno, a ti sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.